Hey, Mum, Dad, I became a driver. And this girl is Pyra, my new partner. We're going to Elysium. No estamos aquí para hablar del Xenoblade Chronicles 2, ¿qué crees? Este no es un juego sobre espadas gigantes, gachas o... trajes de baño cuestionables. Al menos no solo sobre eso. Este es un juego que se atreve a preguntar ¿qué significa ser humano? ¿Y qué pasa si ni siquiera eres humano? Quédate porque vamos a desentrañar el tapiz existencial que es Xenoblade Chronicles 2. Y créeme, tu cerebro te lo agradecerá. Bienvenidos de nuevo a Nintenab, jugones y jugonas del mundo. Si ya viste mi primer análisis sobre la profundidad narrativa de Xenoblade Chronicles 1, sabrás que este juego es una bestia. Pero hoy nos sumergimos mucho más profundo en la segunda entrega de la franquicia titánica de Monolith Soft. Un título que no solo brilla por ser el más vendido, sino por los mensajes que nos lega como jugadores y seres humanos. Por tanto, sí, estamos a punto de despiezar su narrativa, sus personajes y sobre todo sus mensajes filosóficos. ¿Listo para que te explote la cabeza? Prepárate porque lo que vas a descubrir te hará ver al resto y quizás tu propia vida de una manera completamente nueva. Imagina un mundo donde el suelo bajo tus pies no es tierra, sino el lomo de colosales bestias vivientes llamadas titanes, flotando en un mar de nubes. Es Allrest, un lugar de belleza etérea y peligro constante, donde la humanidad se aferra a la vida. En este mundo, los humanos, conocidos también como pilotos, forjan lazos simbióticos con seres inmortales llamados Blades. Estos Blades, nacidos de cristales primordiales, otorgan un poder increíble a sus pilotos, pero con una peculiaridad. Si el piloto muere, el Blade pierde sus recuerdos y regresa a su cristal, esperando un nuevo compañero. Es un ciclo constante de vida, muerte y renacimiento, un ecosistema de relaciones interdependientes que es el corazón palpitante de la filosofía de Xenoblade 2. Piensa en Rex, nuestro protagonista, un joven buceador que se une a Pyra, una Blade legendaria con un poder asombroso y un pasado misterioso. Su vínculo no es solo una mecánica de juego, es una declaración. La fuerza no reside en el poder individual, sino en la confianza mutua y el respeto recíproco. Contrastémoslo con naciones como Uraya o Morardain, que inicialmente ven a los Blades como meras herramientas para la guerra. El juego nos grita que la verdadera fortaleza, la duradera, nace de tratar a tu compañero, ser humano o Blade, como un igual. Morak y Brigitte, su Blade, son el ejemplo perfecto. Su relación es un ballet de camaradería, donde Brigitte no es una sirvienta, sino una aliada invaluable, una amiga. Esto resuena con el existencialismo de Sartre, quien fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político y militante, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo. Nuestra existencia se define por nuestras relaciones. Los Blades necesitan a los pilotos para vivir, para manifestarse, pero también le dan propósito a esos pilotos. Es una red de apoyo mutuo que demuestra que la dependencia no es debilidad, sino una fuente de enriquecimiento en un mundo hostil. Pero hay algo más profundo aquí. Los Blades no son solo armas o fuentes de poder, son individuos. Tienen emociones, recuerdos, deseos. Piensa en Poppy, la Blade artificial de Tora, que se debate con miedos tan humanos como el rechazo o el miedo a causar daño. A través de misiones secundarias conocemos las historias de otros Blades como Zenobia, que busca la fuerza personal, o Cora, que tiene una rivalidad juguetona con Mithra. Xenoblade 2 nos pide que veamos más allá de la utilidad, que reconozcamos la dignidad inherente en cada ser. ¿Acaso no merecen ser tratados como individuos, no como objetos? El juego critica a las sociedades que los reducen a meras armas. Esto me recuerda al humanismo de Kant, quien sugiere que la humanidad se mide por nuestra capacidad de sufrir y amar. Los Blades, al perder sus recuerdos con cada muerte de su piloto, nos confrontan con la fragilidad de la identidad, recordándonos que lo que llamamos humanidad trasciende la biología, reside en la empatía compartida y en la capacidad de conectar. Y hablando de conexiones, la resonancia entre piloto y Blade es fascinante. Es el proceso por el cual un Blade es despertado, y este proceso moldea su personalidad.
Malos, despertado por un humano cínico y destructor, se convierte en una fuerza del caos. En cambio, Mithra, unida a Adam, un héroe altruista, elige la contención y la protección. La identidad, según Xenoblade 2, no es algo fijo, sino una construcción colectiva, forjada a través de nuestras interacciones, perfectamente representado en esa conexión piloto y Blade. Porque sí, nuestras relaciones nos definen. Si te rodeas de negatividad, es probable que te conviertas en algo negativo. Si buscas la luz, la encontrarás en ti. Esto es casi como la sombra junguiana, donde los aspectos reprimidos de nuestra psique se manifiestan en nuestras interacciones. O incluso el platonismo, donde los Blades reflejan el alma tripartita de la razón, espíritu y apetito. Un desequilibrio como en Malos puede generar un caos interno. Xenoblade 2 nos invita a una filosofía de co-creación existencial, donde somos arquitectos de nuestra propia identidad a través de las relaciones que elegimos. Pero la vida está llena de pérdidas, ¿verdad? Y Xenoblade 2 no le huye a esto. Los Blades pierden sus memorias cuando sus pilotos mueren, pero el legado, el impacto, perdura. Jin, un devorador, esto es, un Blade que ha absorbido células humanas para evitar perder los recuerdos, está eternamente atormentado por la ausencia de Lora, su piloto. Su amor se convierte en su mayor dolor y también su mayor motor. La memoria, nos dice el juego, es lo que une a las generaciones, lo que evita el olvido. Filosofías como el tiempo vivido de Bergson resuenan aquí. La pérdida no anula la vida, sino que la propaga, la transforma. Los titanes, seres vivientes que son el hogar de Alrest, encarnan este ciclo constante de vida y muerte. Es una lección de inmortalidad, no a través de la longevidad física, sino a través del impacto que dejamos en los demás, en el mundo. Y en este vasto tapiz, cada personaje busca su propio porqué. Rex persigue el Elíseo, la tierra prometida, impulsado por su fe en Pyrrha. Por su parte, Nia, otra devoradora, finalmente confiesa su identidad para liberarse de la carga del secreto. Zeke o Zeke, el príncipe de Tantal, rompe con las tradiciones de su reino para encontrar su propio camino. El propósito, según nos enseña Xenoblade Chronicles 2, no es un destino impuesto, sino algo que surge de nuestras acciones y los lazos que forjamos. Valores como la resiliencia y la autenticidad brillan y lo hacen inspirados en la idea de superación personal de Nietzsche. El viaje de Rex es una alegoría platónica pura, de la ignorancia mundana como un salvador que simplemente recolecta restos en el mar de nubes, a la iluminación al encontrarse con el arquitecto, la figura divina que creó Alrest. Rex regresa como un rey filósofo, guiando con sabiduría a su grupo. Es una filosofía donde, en un mundo de creación y destrucción cíclica, el significado se forja activamente, con cada decisión y con cada paso. Por todo esto, Xenoblade Chronicles 2 es una obra maestra de narrativa que trasciende el género JRPG. No solo te entretiene, te hace pensar, te hace sentir y te hace cuestionar. Te invita a reflexionar sobre tu propia vida, tus propias relaciones y tu propio propósito. Y eso, amigos míos, es algo raro y precioso en el mundo de los videojuegos. Es una meditación personal, una invitación a co-crear tu propia existencia. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando las profundidades de Xenoblade Chronicles 2, no te pierdas el siguiente vídeo, donde desglosaremos la tercera entrega de la saga Xenoblade, que por supuesto tiene sus conexiones con la primera y segunda entrega. Recordarte de nuevo que ya tienes disponible otro análisis en profundidad de la narrativa filosófica del primer Xenoblade, junto a vídeos complementarios sobre las figuras de Klaus Zanza, Galea Meineth, el Cónsul N, el Cónsul M, el Moebius Z y otros más que llegarán próximamente. Suscríbete si te apasiona Xenoblade, porque este no es el principio ni será el final del contenido de esta maravillosa saga JRPG en el canal. Nintenap os abraza a todos los xenofans. Activen la campanita, dejen un fuerte like para apoyar el contenido y nos vemos próximamente. Hasta la próxima.